Después de estar casada con Adrián durante 2 años, él había sido frío conmigo excepto por la rutina de 3 veces por semana. Más tarde, la noticia de que Adrián secó las lágrimas de mi hermana y persiguió a su novia en un jet privado dominó las búsquedas populares. Desanimada, me fui lejos con mi embarazo. 2 años después, Adrián me bloqueó afuera de mi apartamento con sus guardaespaldas. Me quedé atónita por un momento. Antes de que pudiera decir algo, empujé preventivamente a mi hija en mis brazos hacia él. Cuñado, llegaste justo a tiempo. Ayúdame a cuidar al bebé un momento. Mi novio me invitó a cenar. Cuñado. Eres algo, Astraea. Mi hija lo miró con ojos grandes y curiosos, y yo también me quedé sorprendida con los ojos abiertos. Adrián miró a nuestra hija, se inclinó hacia mí y bajó la voz. Astraea, realmente mereces un buen castigo. La oficina estaba bastante animada en ese momento. Una colega se había comprometido, y su prometido le dio un anillo de diamante de 8 quilates. Casi todas las profesoras se reunían curiosamente alrededor, luciendo extremadamente envidiosas. Después de felicitarla cortésmente, continué escribiendo mi plan de enseñanza en mi escritorio. La colega siempre había sido un poco cruel conmigo, y ahora no dejó pasar la oportunidad. Astraea, tu anillo de bodas Bulgari también es muy bonito. Gracias. Aunque sea un modelo básico común sin diamantes, sigue siendo de lujo. Tu esposo no está nada mal. Sonreí y no dije nada más. Hemos sido colegas tanto tiempo, pero ni siquiera sabemos cómo es tu esposo. Sí, Astraea. ¿Cuándo lo vas a sacar para que lo veamos? Está ocupado con el trabajo y no le gustan las multitudes. La colega resopló. Vamos, ¿qué tan ocupado puede estar? Más que el alcalde. Sí, seguramente tiene tiempo para una comida. Simplemente no te valora. Sacudí la cabeza un poco impotente, está realmente ocupado. Lo siento. Ustedes no entienden. Ella solo se niega a traerlo para que lo veamos. Qué divertido. Cree que todos están mirando a su feo esposo. Me levanté y miré calmadamente a la mujer frente a mí, mi esposo vendrá a recogerme del trabajo más tarde. Si quieren verlo, pueden venir conmigo. Cuando el Cullinan de edición limitada global de Adrián se estacionó en la puerta de la escuela, toda la escuela se agitó. Y cuando el hombre extremadamente guapo, con un traje de negocios hecho a mano, salió del auto, todas las colegas se quedaron en silencio. Apreté mi bolso y me acerqué sonriendo, esposo. Adrián pareció un poco sorprendido y levantó ligeramente las cejas. Pero aún así se acercó, tomó mi bolso y naturalmente me puso el brazo alrededor de la cintura. El director y otros líderes se apresuraron al escuchar la noticia, mostrando gran respeto y atención. Después de todo, un edificio de oficinas y una biblioteca en la escuela fueron donados por la familia de Adrián. Tras intercambiar algunas palabras, Adrián me llevó al auto y nos fuimos. Antes de subir al auto, miré de reojo a esa colega. Mordía su labio, su rostro estaba un poco pálido, y en algún momento ya se había quitado el anillo. Aparté la mirada y sostuve suavemente la mano de Adrián. Esposo, gracias por venir a recogerme hoy. Adrián no dijo nada. Solo me abrazó y pellizcó mi lóbulo de la oreja. Entonces más te vale rendir bien esta noche. Solo entonces recordé que era hora de la rutina nuevamente esa noche. A las 10 de la noche, después de que Adrián terminara sus asuntos en el estudio y abriera la puerta del dormitorio, yo estaba aplicando aceites esenciales. Al levantar la vista, la figura alta y delgada del hombre se reflejaba en el espejo. Acababa de terminar una videoconferencia, con un leve rastro de cansancio en su rostro. También había marcas leves en su nariz alta dejadas por sus gafas. Adrián me miró, luego sacó cuidadosamente el borde de su camisa con una mano. En un instante, vi sus abdominales bien formados en su cintura y abdomen estrechos y delgados, y no pude evitar sentir calor en el cuello. Era difícil imaginar que todavía pudiera encontrar tiempo fijo para hacer ejercicio y mantener su cuerpo en forma perfecta a pesar de estar tan ocupado con el trabajo. Si no fuera por eso,
Probablemente no me habría sentido atraída a primera vista y tan enamorada que me casé con él justo después de graduarme. Dejé los aceites esenciales, me sequé las manos y me acerqué a él. Déjame hacerlo. Adrián se detuvo, y yo me puse de puntillas ligeramente para desabotonar su camisa con seriedad. Pero antes de que pudiera terminar, Adrián me levantó y me puso sobre la mesa de tocador. Bajó la cabeza y mordió suavemente mi lóbulo. ¿Por qué hueles tan bien? Acabo de usar un nuevo aceite esencial para la piel. Adrián rió suavemente. Sus manos largas y poderosas sostenían mi cintura, sus dedos frotando la carne suave y luego apretando para acercarme más a él. Sentí claramente su excitación y no pude evitar bajar la mirada tímidamente. Esposo. Me recosté en su pecho, escuchando el fuerte latido de su corazón, y no pude evitar murmurar suavemente. Respondió Adrián mientras bajaba la cabeza para besarme. Originalmente quería preguntarle si era cierto que una pasante rica y hermosa de su empresa lo estaba persiguiendo. Después de todo, incluso mi mejor amiga lo había oído. Pero Adrián ya conocía tan bien mi cuerpo que, en el calor del momento, mi mente se quedó en blanco. Los frascos y botellas en la mesa de tocador se volcaron desordenadamente. Adrián pellizcó mi barbilla y me hizo mirar el espejo. En el espejo estaba mi rostro sonrojado, con mis ojos almendrados y redondos brillando como agua de manantial. Era la mirada de ser apasionadamente amada. Astraea. La voz de Adrián estaba un poco ronca. Lo miré hacia abajo. Había finas venitas rojas en sus ojos. Después de trabajar horas extras varios días seguidos, su cuerpo y mente estaban extremadamente agotados. Tal vez para Adrián, 3 veces por semana era la mejor manera de aliviar el estrés. Pero para mí, era el momento en que me sentía más cerca de él. Por alguna razón, mi corazón se sentía un poco agrio. Me obligué a contenerlo y bajé suavemente la cabeza para besarlo. Se sorprendió un poco por mi iniciativa rara. Después de mirarme, sus movimientos se volvieron más intensos y pesados. Al final, no pude soportarlo más y mis ojos se llenaron de lágrimas, esposo. Entonces Adrián me levantó y me llevó al baño. Cuando estaba somnolienta, Adrián me sostuvo en sus brazos. Su ha sido despedida. Todo fue por su propia ilusión. No tengo nada que ver con ella. Estaba demasiado dormida para abrir los ojos y solo sentía al azar. Ve a dormir. Adrián me besó la frente. Después de la rutina del viernes por la noche, Adrián se fue de viaje de negocios a Hong Kong. No hubo noticias de él hasta el martes. Después de clase, estaba tomando té y organizando mis planes de enseñanza en la oficina. La colega del escritorio vecino estaba revisando Weibo. De repente, gritó, «Oh Dios mío, esto es como un argumento de novela hecho realidad. La top flower del entretenimiento no se compara con esta cara. Persiguiendo a su novia en un jet privado. ¿Qué pez gordo está consintiendo a su esposa? Lo más importante, estas manos, las manos que le secaron las lágrimas. ¿Cómo pueden las manos de un hombre verse tan bien? Astraea, mira rápido. ¿Coinciden con las manos del señor Adrián? La colega me puso el teléfono frente a mí, y de inmediato vi las manos del hombre en la foto. Largas, delgadas, con nudillos definidos y uñas cuidadosamente arregladas. Había un anillo de bodas Bulgari en el dedo anular de su mano izquierda. Era exactamente un par con el de mi mano. Inconscientemente, cerré los dedos y los apreté. Esas manos me habían acariciado innumerables veces. Incluso había jugado con ellas en secreto muchas veces después de que él se durmiera. Las conocía mejor que a mí misma. Quizás ni siquiera Adrián sabía que había un pequeño lunar marrón en el dedo meñique de su mano izquierda. Incluso lo había besado en secreto. Al ver esta foto, mis lágrimas cayeron de repente. Adrián estaba secando las lágrimas de otra mujer. Y esa mujer era mi media hermana. Nunca había secado mis lágrimas. Tal vez ni siquiera sabía cuántas veces había llorado desde que me casé con él. Cuando llegó la llamada de Adrián, estaba sentada sola en una cafetería, perdida en pensamientos. Esa foto parecía ser el detonante.
Desde que la vi, un flujo continuo de información inundó mi mente. Resultó que el mundo en el que estaba era solo una novela de nicho. Y yo era la personaje femenina secundaria de apoyo en esta novela. Mi hermana Alicia era el primer amor de Adrián, su novia. La razón por la que se casó conmigo en aquel entonces fue que mi hermana rompió repentinamente y se fue al extranjero. Adrián me propuso matrimonio impulsivamente en un arrebato. Al tener una relación bastante distante con mis padres y mi hermana, siempre me habían mantenido en la oscuridad. Ahora, mi hermana estaba muriendo, y su último deseo era morir al lado de Adrián. Y yo, que me negaba a divorciarme a toda costa, me vi obligada a abortar a mi bebé. Adrián también quería que le donara un riñón a mi hermana para prolongar su vida. Después de 2 años de matrimonio con él, nunca supo que, quizás por un problema genético en la familia Astraea, mi cuerpo tampoco estaba en buen estado de salud. Si perdía a este hijo, nunca podría tener hijos de nuevo. Regresaré a Beijing pasado mañana. ¿Hay algo que quieras como regalo? La voz de Adrián estaba tan calmada como siempre. Sosteniendo mi teléfono, hice una petición un poco coqueta por primera vez: quisiera comer los pasteles de huevo de la tienda más antigua de Macao. Adrián pareció quedarse en silencio un segundo. Está bien. ¿Quieres algo más? También quiero que mi esposo regrese pronto. Estaba siendo coqueta por primera vez. Regresaré pasado mañana. Tal vez era solo mi ilusión, pero la voz de Adrián parecía haberse vuelto un poco más suave de repente. Después de colgar, Adrián indicó a su asistente: haz un desvío a Macao mañana. El asistente se sorprendió un poco, pero aún así reorganizó el itinerario de inmediato. Adrián puso su teléfono sobre la mesa y encendió un cigarrillo. Por alguna razón, sonrió de repente. Incluso esos ojos, siempre calmados y distantes, parecían contener un poco de ternura que no podía ocultar. De camino a casa, una foto de mi hermana llorando con la cabeza baja se volvió viral de repente en las búsquedas calientes. Un comentario popular de un internauta fue empujado a la cima: creo que de repente entiendo el poder del primer amor. Esta respuesta generó muchas discusiones acaloradas. Sí, ella solo derrama algunas lágrimas o se queda quieta, y ya es invencible. No puedo imaginar si mi esposo también tuviera un primer amor así. Incluso como mujer, siento pena por ella. ¿Algún hombre podría resistirse? Soy la única que lo notó. La mano que le seca las lágrimas se ve tan bien. Notaron que hay un anillo de bodas en esa mano. Su esposa es realmente lamentable. Pero perder ante una mujer así ya no parece tan difícil de aceptar. Maldita sea, lo han descubierto. El gran magnate envió un avión privado a recoger a alguien. Rápido, ¿quién es ese magnate? El logo del avión privado muestra que es de la familia Adrián. ¿Qué familia Adrián? ¿Cuál otra podría ser? De repente, mi teléfono pitó y llegaron algunos mensajes de WeChat. Los abrí y vi que eran de la colega que se había comprometido ese día. Astraea, este es tu esposo. Vi que el anillo de bodas en su mano es un par con el tuyo. El avión privado también parece ser de la familia Adrián. Y la protagonista es tu hermana, ¿verdad? No digas, ustedes dos se parecen un poco. Solo que tu hermana es un poco más delicada que tú. Ay, cuando tu esposo vino a recogerte ese día, fue tan grandioso. Todos estábamos tan envidiosos. Pero ahora parece que ser esposa de rico no es fácil. Astraea, realmente eres lamentable. Miré esas líneas de texto y no respondí. Tenía razón. El anillo de bodas era de Adrián, y era exactamente un par con el mío. El avión privado también era suyo, y yo solo había viajado en él una vez. Era discreto y no le gustaba presumir. Nunca lo usaría a menos que fuera para algo importante. La protagonista era realmente mi media hermana. Había sido débil desde niña, así que la familia la favorecía un poco más, especialmente mi padre. Ser esposa de rico no era fácil. Pero en realidad, en los 2 años desde que me casé con Adrián, mi vida había sido bastante cómoda. ¿Era Astraea lamentable? Lo pensé seriamente.
Si no fuera tan exigente y no esperara de manera tan pretenciosa el amor total de mi esposo, Astraea no sería nada lamentable. Pero solo quería que me amara. Para el día en que Adrián regresó, las discusiones acaloradas en línea ya habían desaparecido por completo. La búsqueda caliente había sido retirada hace tiempo, como si nada hubiera pasado. Él no lo mencionó, y yo simplemente fingí no saber. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, comiendo los pasteles de huevo a pequeños bocados. Cuando Adrián salió de la ducha, yo ya estaba en mi tercer pastel. Se acercó, extendió la mano y me quitó la caja. Comer demasiado en la noche causará indigestión. Ten cuidado de no tener dolor de estómago. Pero lo presioné con una mano, pero no sabrán igual de bueno si los dejo hasta mañana. Tal vez era porque la luz de la habitación era demasiado suave que incluso sus ojos y cejas en ese momento parecían un poco más suaves. Te compraré más. Pero tomó la caja con fuerza y luego se inclinó para quitar las migas del borde de mi boca. Antes de que pudiera reaccionar, Adrián ya había bajado la cabeza y me besó. Al mismo tiempo, sentí un frescor repentino en el cuello. Inconscientemente lo toqué y sentí un collar de zafiro. Lo vi por casualidad en Macao y me pareció muy bonito, así que lo compré. Lo miré un poco sorprendida, con sentimientos encontrados en mi corazón. ¿Era solo un regalo ordinario, o se sentía culpable y quería compensarme? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Adrián bajó la cabeza nuevamente y me besó la frente ligeramente. Luego ese beso ardiente recorrió todo el camino hacia abajo. Cerré los ojos lentamente. Adrián. Quería decir que aún no me había cepillado los dientes. ¿Cómo me llamas? Mordió un poco mi labio. Gemí suavemente de dolor, pero aún así levanté débilmente el brazo y lo enganché alrededor de su cuello, esposo. A Adrián parecía gustarle especialmente cuando lo llamaba esposo. Y esta vez, tal vez porque había estado de viaje de negocios varios días, fue un poco más exigente. Sin embargo, cuando la mano con el anillo de boda sostuvo mi área del corazón, todavía me sentí tan triste que mi nariz se contrajo y casi rompí a llorar. Mi corazón latía, y el anillo de bodas dejó una leve marca en mi piel. No dejé que Adrián viera mis lágrimas. En el momento en que cayeron, lo abracé con fuerza y tomé la iniciativa de corresponder. Estaba tan excitado que casi me aplastó contra su cuerpo. Astraea. En el último momento, lo escuché llamarme con voz ronca una y otra vez. Al mediodía del día siguiente, recibí una llamada de mi hermana. Astraea, ¿quieres salir a tomar una taza de té? Me estaba secando el cabello largo y mojado y mirándome en el espejo del tocador. Pero la cara de mi hermana con lágrimas perladas en la foto parecía aparecer de nuevo frente a mis ojos. Bajé lentamente la mirada. ¿Sucede algo, hermana? Astraea, sobre esos rumores entre Adrián y yo, quiero explicártelos en persona. ¿Qué rumores? ¿No te lo dijo Adrián? Mi hermana parecía un poco sorprendida. Lo siento, Astraea. No sabía que él no te lo había contado. ¿Hay algo más? Astraea, estás enojada con tu hermana. Se escuchaba un sollozo bajo en mi oído. No es a propósito, Astraea. Estoy muriendo ahora. No tengo opción. Lo extraño tanto. Colgué suavemente el teléfono. No sabía si sentirme triste o resentida en mi corazón. Me habían mantenido en la oscuridad y felizmente me casé con el hombre que amaba. Pero no sabía que solo era un peón. No podía aceptar el final dispuesto en el libro. Porque de principio a fin, yo, la engañada, no había hecho nada malo. No quería que mi bebé fuera abortado y muriera en la mesa de operaciones para que luego le quitaran los órganos a otra persona. Así que tomé una decisión. A finales de octubre, Pekín ya empezaba a hacer frío. Al bajar del avión, Adrián no fue primero a la empresa como solía hacer. En cambio, indicó al conductor que fuera directo a casa. Había estado bastante ocupado últimamente y no había visto a Astraea durante casi medio mes. Cuando el coche llegó a la villa, Adrián bajó y los sirvientes se apresuraron a tomar las cosas de sus manos. Pero levantó la mano para detenerlos.
¿dónde está la esposa? Los sirvientes se sorprendieron. La esposa se fue a la ciudad C para participar en las actividades de enseñanza e investigación organizadas por la escuela. No lo sabía, señor. Los pasos de Adrián se detuvieron de repente. Levantó lentamente la cabeza y miró la ventana oscura del dormitorio principal en el segundo piso. Todo el jardín estaba en silencio. Nunca había sabido que la casa sin Astraea sería tan silenciosa y fría. ¿Cuándo se fue la esposa? Los sirvientes respondieron cuidadosamente, anteayer. Adrián no dijo nada y entró al edificio principal. Entró al estudio, sacó su teléfono y revisó el clima en la ciudad C. Sus cejas se fruncieron gradualmente. La ciudad estaba rodeada de montañas por 3 lados y había estado lloviendo continuamente. Las noticias decían que se habían producido deslizamientos de tierra en varios lugares. Se sintió inexplicablemente alterado e inquieto. Pero el teléfono de Astraea ya estaba fuera de alcance. Adrián llegó a esa ciudad a las 4 de la mañana. La lluvia había caído continuamente durante 3 días y 3 noches. Cuando llegó el deslizamiento de tierra, Astraea no pudo escapar. Incluso el cuerpo tragado por el lodo del desmoronamiento de la montaña ya no pudo ser recuperado. El director estaba tan asustado que sus piernas se debilitaron y sudaba profusamente, sin atreverse a mirar a Adrián a los ojos. Adrián estaba sentado en el sofá con el bolso de Astraea frente a él. Eso era lo único que ella había dejado. El sudor frío goteaba por la frente del director. Señor Adrián. ¿Por qué se le permitió venir aquí para participar en la actividad? No, no es así, señor Adrián. Esta actividad de enseñanza e investigación fue inscrita por la profesora Astraea por iniciativa propia. Adrián levantó la cabeza de repente para mirar al director. ¿Se inscribió por iniciativa propia? Sí. Originalmente pensábamos que este lugar era bastante remoto y el entorno no era bueno, así que habíamos asignado a otros profesores antes. ¡Qué broma! La escuela recibía cada año decenas de millones de donaciones de la familia Adrián. No se atrevería a complicarle las cosas a la señora Adrián aunque tuviera 100 agallas. La mirada de Adrián parecía congelarse en un punto. Fue su descuido. En realidad, durante este tiempo, había muchas cosas diferentes en ella respecto a antes. Pero no le prestó demasiada atención. Incluso pensó que era bueno que ella estuviera dispuesta a coquetear con él, que dependiera de él y se aferrara a él. Estaba feliz de verla convertirse en esa esposa. Pero olvidó explorar porque de repente había cambiado así. Otra noche tarde, Adrián no había dormido durante 2 días y 2 noches. Pero en ese momento, estaba de pie frente al escritorio, mirando esos papeles con expresión inexpresiva. Se encontraron en el bolso de Astraea. Había un acuerdo de divorcio y una carta muy corta. El acuerdo de divorcio estaba impreso y Astraea ya lo había firmado. Pero la carta estaba escrita a mano por ella. Adrián, yace sobre las cosas entre tú y mi hermana. He pensado mucho y aún así decidí separarme de ti. He preparado el acuerdo de divorcio. Cuando regrese de la ciudad C, divorcémonos. Después de no dormir durante 2 noches, los ojos de Adrián estaban llenos de vasos sanguíneos. Al leer estas cosas en ese momento, no sabía qué tipo de emoción estaba sintiendo. Sostuvo el acuerdo de divorcio por un momento y luego soltó una risa baja. Y en el instante siguiente, esas pocas hojas de papel fueron arrugadas por él y lanzadas violentamente a la papelera. Mi funeral se realizó de manera muy discreta. Como no se pudo encontrar el cuerpo, solo se erigió un cenotafio. Incluso los paparazzi todopoderosos de Hong Kong no lograron tomar una foto de Adrián asistiendo al funeral. Según rumores, debido a mi muerte accidental, la familia Astraea ya había comenzado a arreglar el matrimonio de mi hermana Alicia con la familia Adrián. Con respecto a esto, la actitud de la familia Adrián, incluido Adrián mismo, era incierta. No quería mirar más eso y cerré la página web. En realidad, en el libro, era otra colega mía quien moría en este accidente. Ella y yo siempre habíamos tenido buena relación. Venía de una familia común, acababa de casarse y dar a luz a una hija, y la pareja estaba muy enamorada y feliz.
En el libro, después de su muerte, su esposo estaba desconsolado, intentó suicidarse varias veces y nunca se volvió a casar. Incluso pasó toda su vida sin rendirse en recuperar su cuerpo. Esta vez, era la redundante e intrusiva Astraea quien murió. Y ella podía continuar viviendo feliz con su familia de 3. En realidad, me sentía bastante satisfecha en mi corazón. Siempre había sido conformista y satisfecha con el status quo. Pero esta vez, en realidad, había cambiado silenciosamente el destino de una buena chica. Esto me hizo sentir que mis más de 20 años de vida poco destacable no parecían tan mediocres ni malos después de todo. Solo era una pena. En el libro, yo era un peón y salía de línea temprano. Así que no sabía nada sobre la trama posterior. Pero también estaba bien así. La vida futura llena de posibilidades y sorpresas desconocidas parecía bastante agradable. En el otoño del segundo año, di a luz a una hija llamada June en una pequeña ciudad del sur. Debido a que durante todo el embarazo me volví loca por los pomelos dulces, el apodo de mi hija fue directamente June. En ese momento, había vuelto a usar el apellido de mi madre y tenía una nueva identidad. Ya no era Astraea, la segunda joven de la familia Astraea. Cuando June tenía 100 días, vi en las noticias que Alicia estaba en estado crítico y el hospital había emitido más de una docena de avisos de enfermedad crítica seguidos. Pero luego fue Adrián quien personalmente invitó a un equipo de expertos del extranjero. Lucharon toda la noche y salvaron su vida nuevamente. Cuando fue trasladada a la sala común, estaba rodeada de familiares y amigos. En la esquina de la foto, vi la esquina de la ropa de Adrián. En ese momento, June estaba hospitalizada por neumonía neonatal. Solo yo y la niñera estábamos con ella a altas horas de la noche. Mi hermana Alicia era la hija legítima mayor de la familia Astraea. Desde la infancia hasta la adultez, había poseído sin esfuerzo todas las cosas preciadas. El amor que yo anhelaba, ella también podía desecharlo con facilidad. Pero así son las personas afortunadas. No importa cuánto se porte mal, sigue siendo el centro del mundo. No pude evitar tocar la carita suave y tierna de June y luego me giré y rompí a llorar. Aunque estaba dolorida y sufría, no me arrepentí. Porque no podía imaginar cómo sería yo si June no existiera en este mundo. En el aniversario de la muerte de Astraea, la luz del dormitorio principal de Jinjuan estuvo encendida toda la noche. El equipo de búsqueda y rescate que había permanecido en la ciudad durante un año todavía no había encontrado el cuerpo de Astraea. Todos le habían aconsejado, tanto abiertamente como en secreto, que se rindiera. Pero en realidad, siempre había un pensamiento bastante atrevido en su mente. Si no se podía encontrar el cuerpo, ¿era posible que Astraea todavía estuviera viva? Sostenía el collar de zafiro en la mano, recostado extremadamente cansado en el sofá. Esa noche, también fue en ese sofá donde personalmente le puso el collar a Astraea. En ese momento, estaba feliz de que finalmente ella se comportara como una pequeña esposa y estuviera dispuesta a ser coqueta con él. Pero en realidad, ella ya debería haber escuchado los rumores en ese entonces. Incluso si hubiera eliminado la búsqueda caliente inmediatamente y quitado todas las noticias, no existe una pared completamente hermética en el mundo. Por alguna razón, las escenas de esa noche repentinamente pasaron por su mente cuadro por cuadro en este momento. Su respuesta activa e inesperada, el abrazo repentino y apretado, y el repetido, esposo, con un final tembloroso. ¿Fue porque no podía controlar sus emociones, o estaba secretamente triste y llorando? Adrián abrió lentamente la palma de su mano. El zafiro deslumbraba frente a sus ojos, pero no podía compararse con la belleza que brillaba en su pecho esa noche. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. A la luz no tan brillante, nadie podía ver una marca húmeda deslizarse lentamente desde la esquina de su ojo. Se filtró en sus gruesas patillas y pronto desapareció sin dejar rastro. Adrián se levantó y cuidadosamente volvió a poner el collar en la caja. Levantó la vista y miró la foto de bodas colgada en la pared. En la foto, Astraea sonreía tímida y suavemente, y en sus ojos que lo miraban había un amor genuino que no podía ocultar aunque lo intentara. Adrián sacó su teléfono y marcó un número. Diles a las personas que se retiren de la ciudad C.
No vamos a continuar la búsqueda. No, continúen la búsqueda. Busquen en cada ciudad del país. ¿Señor Adrián? Si no lo encontramos en el país, entonces vayan al extranjero. Sí, señor Adrián. Entonces, ¿a qué ciudad debemos ir primero? Adrián pensó un momento y dijo el nombre de una ciudad pequeña. Era la que Astraea le había mencionado cuando recién se casaron. El lugar donde nació su madre biológica. También el lugar donde fue enterrada su madre biológica. Pero para entonces, yo ya había dejado la ciudad donde nació y creció mi madre. Cuando recibí una llamada de mi antigua vecina, me sorprendí mucho. Pero después de la sorpresa, me calmé rápidamente. En realidad, mi falsa muerte no fue muy rigurosa. Adrián lo descubriría tarde o temprano. Es solo que ahora me preocupa más si, sin importar cuánto me esfuerce, todavía tendré que volver a la trama original. ¿El propósito final de Adrián al buscarme seguía siendo obtener ese riñón? Después de todo, mi hermana estaba en peligro de perder la vida en cualquier momento. No es posible que sea rescatada con éxito cada vez así. Soy su hermana, así que la tasa de éxito del trasplante debería ser bastante alta. Además, ese era el argumento original del libro. Después de que yo muriera, Adrián le trasplantaría mi riñón a mi hermana. Se casaron y vivieron felices para siempre. Y del personaje femenino secundario de relleno, a nadie le importaría ni le darían lástima. Entonces, ¿cómo debería evitar que todo esto ocurra? No mucho después del primer cumpleaños de June, cuando estaba a punto de salir a hacer algo, se aferró a mí como un koala y no quería soltarse. No importaba cuánto la calmara la niñera, June no bajaba. Justo entonces, Adrián apareció fuera de la puerta de mi apartamento con una docena de guardaespaldas. Me quedé atónita. La hija aferrada a mí también se sorprendió. Los ojos de Adrián primero se posaron en mí y luego bajaron lentamente hacia June. Antes de que pudiera decir algo, preemptivamente tomé a mi hija y la empujé directamente en sus brazos. Cuñado, llega justo a tiempo. Ayúdame a cuidar al bebé un rato. Mi novio me ha invitado a cenar. El primer encuentro entre padre e hija probablemente no sería un momento tierno. Se dice que el amor paternal necesita cultivarse. June es linda y agradable. Si él la cuida más, debería desarrollar cierto afecto por June. Tal vez incluso me guste a mí por ella. Nadie quiere morir, y nadie quiere perder un riñón sin motivo. No quiero ser ingenua, pero también conozco mis propias capacidades. Así que ahora. Primero aclaro mi relación, establezco mi posición, y nunca me involucraré entre él y mi hermana. También espero que sea un poco más indulgente conmigo. Adrián parecía estar tanto enojado como divertido conmigo. Sostenía al bebé con una mano y me presionaba contra la puerta con la otra, cuñado. Eres algo, Astraea. Mi hija lo miraba con ojos muy abiertos, curiosa, y yo también me quedé boquiabierta. La niñera iba a llamar a la policía, pero fue educadamente escoltada fuera por los guardaespaldas de Adrián. Cuando la puerta se cerró, escuché una frase: esa es Nuestra Señora Adrián. No te preocupes, no le pasará nada. Me quedé en blanco con las dos palabras, señora Adrián. Adrián resopló fríamente y miró a la hija que sostenía como si fuera una muñeca. Su mirada parecía suavizarse un poco. Quédate aquí por ahora. Adrián llevó a la hija a la manta de juego dentro del cercado y la dejó allí. Cuando estaba conmigo, June era una pequeña traviesa que no se apartaba de mi lado. Normalmente, si estaba en casa y quería ponerla en el cercado, era imposible. Pero ahora que Adrián le dijo que se quedara allí, se sentó obedientemente en la manta. ¡Qué pequeña oportunista! Adrián acomodó a la hija y se acercó a mí. Tal vez preocupado de que la hija escuchara, la miró de nuevo antes de inclinarse hacia mí y bajar la voz. Astraea, te mereces bien una buena reprimenda. En el momento en que terminó de hablar, de repente tuvo los ojos rojos y me abrazó fuertemente. Mi cuerpo parecía como si no fuera mío, tan rígido que llegó a un extremo. El rostro de Adrián estaba enterrado en el hueco de mi hombro,
y su aliento ardiente caía sobre mi piel sensible. Luego cayó un líquido caliente. No pude evitar temblar, pero aún así no podía creerlo. Quise empujarlo para ver y confirmar. Pero Adrián se negó a soltar mis manos. Después de un buen rato, finalmente habló con voz ronca: «Ve a empacar tus cosas y ven de regreso a Pekín conmigo». ¿Para qué? ¿Qué crees que es para qué? Astraea, no es suficiente que te hayas ido con mi hija tanto tiempo. Tú y mi hermana. Ya le he pagado lo suficiente. También hemos encontrado un donante adecuado para el trasplante de riñón. A partir de ahora, sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. Sus emociones ya se habían calmado. Al mirarlo en ese momento, aparte de un rojo intenso en sus ojos, no había nada inusual. Casi dudé si las lágrimas de antes eran solo una ilusión. ¿Pagar? Me quedé atónita un momento antes de comprender esa palabra. Adrián me miró y dijo: «Sí, pagar». ¿Le debías algo? ¿Qué estás pensando? Adrián acomodó el cabello desordenado junto a mi oreja y luego, de manera muy natural, tomó mi mano. Cuando éramos niños, ella accidentalmente me salvó. Casi muero en la montaña en ese entonces. Fue ella quien llamó a la policía y me ayudó a vendar la herida para detener la hemorragia. Así sobreviví. Prometí que definitivamente pagaría esta deuda de gratitud que le debía. Espera. Lo interrumpí de repente. ¿Dijiste que ella llamó a la policía para salvarte cuando éramos niños? Sí. Fue en esa zona montañosa del suburbio oeste que aún no estaba completamente desarrollada. Así es. Ella te lo contó. Lo miré con la mirada perdida, sintiendo una mezcla de emociones en mi corazón. Pero Adrián, fui yo quien le contó esto a mi hermana. Me reí, pero luego las lágrimas cayeron nuevamente. Mi hermana me dijo que no le contara a nadie, diciendo que debías haber sido perseguida por alguien y que me metería en problemas si lo decía. Yo todavía era joven en ese momento y escuchaba mucho a mi hermana, así que nunca se lo conté a nadie más. Astraea. Las expresiones en el rostro de Adrián, shock, asombro y culpa, se entrelazaban. Al final, todas se convirtieron en un sentido de compasión. Extendió la mano, queriendo abrazarme. Pero di un paso atrás. Adrián, ¿solo estás pagando una deuda de gratitud o realmente te gusta mi hermana? Si te gustara, ¿por qué te obligaste a casarte conmigo? Le secaste las lágrimas y la recogiste con tu avión privado para traerla de vuelta al país. Cuando ustedes estaban en las búsquedas más comentadas, ¿alguna vez consideraste mis sentimientos? No le sequé las lágrimas. En cuanto al avión privado, fue tu padre quien me llamó y me rogó, diciendo que ella estaba tan enferma que no podía volver al país. Por gratitud por salvar mi vida, lo arreglé. Pero las fotos mostraban que le secaste las lágrimas. Los paparazzi grabaron todo el vídeo. Si no lo crees, puedes verlo tú misma. De todos modos, siempre parece que tienes tus razones. Astraea, solo tengo una cosa que decir. No soy alguien que juegue con los sentimientos. Si la persona que me gustara fuera tu hermana, no me habría casado contigo. Porque nunca me casaría con una mujer que no me gusta como esposa. Pero. No hay peros. Quise decirle a Adrián que no estaba escrito así en el libro. Nuestro final en el libro no era así. Pero todo esto sonaba demasiado como un sueño. Y no tenía idea de cómo se desarrollaría la nueva trama. June estaba llena de curiosidad por Adrián. En estos 2 días, en lugar de aferrarse a mí, lo seguía todo el tiempo. Era como una pequeña cola adorable. Adrián era mucho más fuerte que yo. Podía levantar a June con una sola mano. Para June, esta era una experiencia que nunca había tenido antes. Padre e hija se llevaban extremadamente bien. June, esa pequeña desagradecida, casi se olvidó de mí. A medida que se acercaba el día de regresar a Pekín, de alguna manera me sentía inquieta. Después de que Adrián calmara a June para que durmiera, tocó mi puerta. Habíamos sido esposos durante 2 años, pero ahora al enfrentarnos nuevamente, todavía estaba nerviosa.
Adrián se rió suavemente. No tengas miedo. No te tocaré. Entonces, ¿para qué estás aquí? Adrián levantó la mano, aflojó el cuello de su camisa y dijo en voz baja: te extraño mucho y quiero pasar más tiempo contigo. Sabía que era bastante débil de carácter. Pero, ¿cuántas personas en este mundo pueden resistirse cuando la persona que aman dice que los extraña? Astraea. Adrián extendió la mano y me atrajo hacia sus brazos. Fue muy difícil cuando estabas embarazada. No realmente. June se portó muy bien. Apenas tuve reacciones. Solo amaba comer pomelos mucho. ¿Y al dar a luz? En realidad, sí sufrí un poco al dar a luz. La salud de Alicia era muy mala, y yo tampoco era tan saludable como la gente común. Afortunadamente, lo superamos de manera segura. Originalmente quería tener un parto natural, pero ocurrió algo inesperado. Cuando cambió de parto natural a cesárea, quedaba muy poco tiempo y la anestesia aún no había hecho efecto completo. Incluso al hablar de esto ahora, no pude evitar llorar. Dar a luz es como atravesar las puertas del infierno, y solo la mujer conoce la amargura en ello. Y en ese entonces, nadie estaba a mi lado. Astraea, en esta vida, solo tendremos a June como nuestra hija. Adrián sostuvo mi rostro con sus manos y temblorosamente limpió mis lágrimas con la yema de los dedos. Pero tenía tantas lágrimas que simplemente no podían detenerse. Lo siento. Es mi culpa. No he sido un buen esposo. Bajó la cabeza y me besó, y había un sollozo inconfundible en su voz. ¿Por qué me buscaste incluso después de que morí? Porque si no lo hubiera hecho, no habría sobrevivido ni un solo día. Como no te encontré en la ciudad C, siempre pensé que tal vez estabas viva, en algún lugar. Como esposo, ¿cómo podría abandonar a mi esposa? Incluso si realmente hubieras muerto, habría tenido que enterrarte correctamente. Si no te gusta mi hermana, ¿por qué no me lo dijiste? Si me lo hubieras dicho, no me habría ido por 2 años, y no habría dado a luz a June sola. Adrián, cuando invitaste a expertos extranjeros por mi hermana y la sacaste de las garras de la muerte, yo estaba cuidando a June sola en el hospital. ¿Sabes lo triste que me sentía en ese momento? Realmente te odiaba, Adrián. El dolor y la pena que había estado reprimiendo en mi corazón por tanto tiempo finalmente estallaron por completo. Lloré tanto que no podía emitir sonido, y gradualmente incluso perdí la compostura y sollozaba. Adrián me abrazó con fuerza, su nuez de Adán moviéndose, y sus ojos estaban enrojecidos. Astraea. Adrián. Levanté la mano para secar mis lágrimas. ¿Sabes? En otro mundo, mi hermana es la persona que amas, la protagonista femenina. Y yo solo soy una actriz secundaria de relleno, un relleno cuyo hijo fue arrebatado por ti y cuyo riñón fue tomado por ti para salvar a la mujer que amas. Entonces, cuando vi los chismes sobre ti y mi hermana, cuando vi esas fotos, sabes lo asustada y aterrada que estaba. Pero Astraea, ¿cómo podría haberte tratado así? Me casé contigo porque me gustas. ¿Cómo podría lastimar a la persona que me gusta? No entiendo a qué te refieres con otro mundo. Pero incluso si realmente existe otro mundo, yo, Adrián, nunca lastimaría a mi propia esposa. Además, Astraea, ¿crees que un hombre así estaría calificado para ser el protagonista masculino en ese mundo? Me abrazó suavemente de nuevo. No pienses demasiado. De principio a fin, eres la única para mí. No mucho después de regresar a Pekín, la operación de Alicia falló. No le quedaba mucho tiempo. Cuando fui al hospital a visitarla, me dejó sola en la habitación. En ese momento, Alicia parecía una flor completamente marchita. Al mirarla, de repente todo mi resentimiento desapareció. Me miró durante mucho tiempo. En sus ojos ya no claros, había lágrimas turbias. Astraea, solo en este momento debo creer una frase. No importa cuánto te esfuerces por agarrar algo que no te pertenece, al final nunca será tuyo. Pensé que con la bondad de salvar una vida y algo de amistad de infancia, él siempre tendría algún sentimiento por mí. Pero al final, se enamoró de ti, que eras tan ordinaria.
Las lágrimas de Alicia fluyeron lentamente. Hermana, realmente te envidio. Pero, ¿cómo podría ella saber? Toda mi juventud estuvo ensombrecida por su brillo. Y en algún momento, yo la envidiaba mucho. Pero, ¿por qué es que la gente nunca aprende a valorar lo que ya tiene? Buscando codiciosamente más, al final, es solo un sueño imposible. Al día siguiente de salir del hospital, Alicia dejó de respirar para siempre. La familia Estraea lloró amargamente. Pero en ese momento, ya no me importaba si habían estado tan tristes cuando yo morí en el deslizamiento de tierra. Por supuesto, todo esto ya no era importante para mí. Tampoco me entristecería más. Había personas y cosas más importantes esperándome en la vida. Adrián vino a buscarme y llevarme a casa. Había personas y cosas más importantes esperándome en la vida. Cuando me vio, Val. Adrián se acercó a mí con ella en brazos. La pequeña bolita perfumada se arrojó inmediatamente a mis brazos. Besé su carita, vamos a casa. Pero a mitad del camino en el coche, Adrián de repente le pidió al conductor que cambiara de dirección. Que June se quede en la antigua casa esta noche. Sostenía a su hija y todavía sujetaba mi mano con fuerza, sin querer soltarme. Mamá y papá la extrañan. Miré al frente pero no pude evitar reírme, me temo que alguien tiene otras intenciones. Adrián sostuvo a su hija seriamente y susurró en mi oído, la señora Adrián es tan traviesa. Lo fulminé con la mirada, y él se rió suavemente y sostuvo mis dedos aún más fuerte. June fue enviada a la antigua casa. Incluso se quedó allí 3 noches. No sé cuándo Adrián se volvió tan astuto, siendo travieso hasta un grado escandaloso. Cuando me besó hasta marearme de amor, no pude evitar llamarlo esposo una y otra vez. Me sostuvo de la cintura y me presionó contra la cama. ¿Por qué ya no me llamas, cuñado? ¿No te gusta jugar así? Lo fulminé con la mirada con enojo, pero esta mirada también contenía un encanto suave. Se quitó la corbata y la lanzó descuidadamente sobre la alfombra al lado. Cuando estaba desabrochando su cinturón, finalmente cedí, giré la cara y cerré los ojos. Astraea. Adrián bajó la cabeza y me besó, con besos continuos cayendo. Al final, sus besos cayeron sobre la cicatriz de la cesárea. Una cesárea no es tan simple como cortar el abdomen. En total, se deben cortar 7 capas de carne. A la mujer que está dispuesta a tener un hijo por ti, debes amarla con tu vida. Adrián besó suavemente la cicatriz, ya he reservado una operación, Astraea. No tendremos más hijos. Pero... tal vez sabía lo que quería decir. La familia Adrián tiene un negocio tan grande, y él es el hijo mayor. No necesitas preocuparte por estas cosas. Yo me encargaré. Además, no puede una hija heredar el negocio familiar. En ese momento, pensé que era una broma. No esperaba que muchos años después, nuestra hija realmente tomara el control del negocio familiar. La luz del sol en Hawái era particularmente agradable. Cuando June llamó, Adrián y yo estábamos disfrutando cómodamente de un baño de sol. Nuestra hija, usando un traje y con maquillaje delicado, ya tenía el aspecto de una mujer de negocio fuerte. Pero hizo pucheros y actuó coquetamente en la videollamada. Mamá y papá son tan malos. Ustedes se fueron de vacaciones solos y me dejaron todos los asuntos del grupo a mí. He estado tan ocupada que no he tenido descanso ni una cita en 2 semanas. ¿Por qué? Tu pequeño novio está enojado. June sonrió con satisfacción y felicidad. No se atrevería. ¿Qué quieres decir con que no se atrevería? Es el joven maestro de la ciudad de Hong Kong. Había un tinte de celos en el tono de Adrián. ¿Y qué? Yo soy la princesa del círculo de Pekín. Él es quien tiene suerte de estar conmigo. Tú, no siempre acoses a Jason. Sonreí y aconsejé, y nuestra hija no pudo evitar reír también. Está bien, está bien. Después de terminar la llamada, le pregunté a Adrián, planeamos que nuestra hija no se casara fuera. ¿Crees que la familia Zhou en la ciudad de Hong Kong aceptará? Si no aceptan, entonces olvídalo. De todos modos,
June no puede salir de Pekín. Olvídalo. Que los niños solucionen sus propios asuntos. Ya no quiero ocuparme de eso. Adrián extendió la mano y me atrajo a sus brazos. Deberías haberte concentrado en mí desde hace mucho tiempo. Eres tan irrespetuosa para tu edad. No pude evitar reír, pero felizmente me acurruqué en sus brazos. Esta vez, la trama de este mundo está escrita por mí, Astraea, yo misma. Creo que no podría haber un final más feliz que este.